¿Cómo les va? ¿Andan todos bien? Bueno, gracias por acompañarnos y sumarse a este nuevo encuentro. Cuando estuvimos trabajando en esta planificación, pensamos algunas instancias que estuvimos trabajando a lo largo de todo este año en nuestros diarios accionares y que venimos profundizando desde el contexto desde el año pasado, ¿no? Y mucho se ha hablado de este contexto y de esa escuela nueva, esa escuela que estaba por venir, esa escuela que estaba naciendo, esa post-pandemia, esa nueva presencialidad. Y en todo esto nos pareció interesante de poder empezar a resaltar la importancia de poder diseñar nuevos formatos en esto que no es nada más ni nada menos que lo llamado clase. Así que, bueno, los invito a acompañarnos un poco en esto y ver entre todos cómo podemos empezar a poner en tensión estos nuevos formatos de clase y qué es dar clase en esta nueva escuela a la que estamos todos llamando, que en realidad no deja de ser parte de nuestra tarea, que es centrar en esto de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que lo que realmente tiene que suceder, que es que nuestros estudiantes aprendan, suceda de verdad. Así que he preparado unas imágenes como para poder en tensión esto de esta escuela a la que nosotros estábamos acostumbrados a armar nuestras clases. Hay diferentes momentos de clases, eh, he tratado de contemplar todas las áreas y disciplinas y materias que conforman las currículas, y pensar que cómo cada docente ha ido llevando esta clase con algún propósito determinado, que es uno de los elementos que constituyen esto llamado clase, ¿no? Pero nos encontramos después con la siguiente situación, eh, que nos llevó a repensarnos y a pensar en estas metodologías que implementábamos para poder llevar adelante estas clases. Y cuando me refiero a las clases, centradas en que se pueda enseñar y que se pueda aprender. Me parecieron que eran imágenes significativas que nos llevaban a poder pensar de que si bien hay cosas que son distintas, hay algo que no es tan distinto, que es que quienes vienen a la escuela vienen con una motivación, vienen con un sentido y que vienen en búsqueda de algo que solamente desde este lugar se puede trabajar. Y ahí es donde nos encontramos frente a un contexto nuevo, en donde las escuelas, los docentes, los directivos, todos hemos encontrado diversas formas de construir, de potenciar, de fortalecer y de sostener lazos, de acercarse y de incluir eh, en cierta manera a todos, ¿no? Y de pensar en quién no está, cómo recuperarlo, cómo traerlo, que se está desvinculando, que no se nos caiga, que no se nos pierda, ¿sí? De sostener al que le cuesta encontrarse. Y esto nos ha llevado a definir y pensar, ¿no? Y de pensar, por ejemplo, desde el lugar del docente, cómo enseño a través de el WhatsApp, cómo enseño a través de un Facebook, cómo enseño a través del Zoom, del Classroom, de correo electrónico. Le puse divertidamente el título del delivery a clase, de clase, de estos que no nos estábamos encontrando y que de alguna manera para poder garantizar de que suceda el aprendizaje, que haya un encuentro entre la enseñanza, el estudiante y nosotros, hemos ido a su casa, el puerta a puerta, el delivery de clase. A través del Instagram, si enseño a través de un TikTok, del Snapchat, si la enseñanza es virtual, si es combinado, si es aula invertida, si es presencial, si no es presencial, si se cae la burbuja, no se cae la burbuja, ¿cómo la sigo? ¿Sí? Todo esto nos ha llevado a redefinir el sentido de la clase. Y no deja de ser el espacio del encuentro, ese espacio de encuentro en donde algo sucede,
Y ese suceder tiene que ver con que hemos podido repensarnos y ponerlo en tensión, ¿no? Y de poder reconstruir y de desconstruir para volver a construir el sentido de los formatos que nos llevan a nosotros a que esto se logre concretar. Pensar en el aula, la enseñanza, los formatos, bueno, las actividades, de cómo llevarlas adelante, de la evaluación. Tuvimos situaciones en donde la evaluación, y aparece nuevamente la evaluación versus calificación, la dinámica de la clase, nos llevó a que podamos contextualizarla y redefinir los sentidos, y empezar ahí a posicionar el propósito de cada una de estas acciones que nos llevaban al momento de producir la planificación de nuestra clase. Y ahí tocó el otro punto, que es precisamente el de la planificación, ¿no? Esto que nosotros nos permite poder determinar el punto de partida, hacia dónde queremos ir y con qué nos podemos llegar a encontrar en el camino como para poder hacer los reajustes necesarios y poder llegar de alguna forma a ese lugar. En este punto hay una situación para plantear, que es donde nosotros nos encontramos en el formato tradicional de cómo era nuestra clase, o como podía ser, ¿no? Esto de cuando uno pensaba la clase, en donde definía objetivos, contenidos, la actividad, el recurso, el momento, y que por ahí no tomaba el detalle de pensar una clase a través de una secuenciación de actividades, en dividir esa propuesta en qué de estas actividades requieren de una presencialidad, qué puede llegar a hacerse de manera autónoma, por decirlo de alguna manera, en su casa, y cómo traerlo para poder seguir construyendo ese aprendizaje, ¿no es cierto? La planificación no deja de ser un elemento más que un momento central en el cotidiano de esta promoción y de garantizar que los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Nos permite, en algún aspecto, pensar en los tiempos. Por eso la Filmina habla de la maximización del uso del tiempo. Nos permite definir los procesos, los recursos necesarios para lograr que esto realmente suceda. En ese proceso de planificación resulta central, pero no el modelo tradicional, esto de que decía hace un ratito, ¿no? De la planificación típica de objetivos, contenidos, actividades y recursos, sino el proceso de construcción de una nueva configuración, de una planificación no tan lineal, que me permita a mí trabajar sobre una calendarización de acciones, de actividades, en donde yo pueda llevar a un plano claro y concreto el propósito de lo que realmente quiero que aprendan mis estudiantes. En otro punto, pensaba como para compartir, al momento de pensar una clase, qué tener en cuenta en este contexto. Cuando hablo de este contexto, hablo de las definiciones que uno pueda tomar para poder hacer una selección de las mejores estrategias para lograr mejores aprendizajes muy relacionados a las competencias, habilidades, herramientas, ¿sí? Entonces es necesario pensar en la diversidad de niveles, pero niveles, por ahí más que niveles, es en los diferentes recorridos, ¿sí? Y apropiaciones del aprendizaje que han o van alcanzando nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que implica planificar considerando esos desafíos para cada una de las trayectorias, ¿sí? Tuvimos la oportunidad
de del año pasado y en lo que va de este año, de que esto que generalmente se planificaba para un grupo, para un espacio, ese espacio conocido por nosotros como el aula, ¿sí? Eh, Empezó a abrir otro panorama, porque en esa planificación, en esos espacios, en ese aula, ¿sí? Que se fue ampliando, había otros actores. O sea que ya los docentes no solamente planificábamos la propuesta para nuestros estudiantes, sino que eso se ampliaba y se amplió para cómo intervenía la familia. Nada, siempre digo una anécdota de cuando vi un tutorial de una maestra en un momento, digo, ¿dónde habrá viajado ese tutorial? Que en realidad era una, una clase de fracciones, de clasificación de fracciones, en donde ella caseramente le explicaba a través de un video cómo tener en cuenta algunos conceptos a los estudiantes. Y bueno, lo pensó para una clase que esa clase se amplió y no se sabe hasta dónde, ¿no? Pensar en el tiempo real con el que se cuenta, ¿no? Esta manera de por ahí optimizar el tiempo, si la presencialidad es completa, si es parcial, si es combinada, si hay una no presencialidad. Me comí la E, me iré ahí, ¿eh? En pensar el sentido de esta presencialidad. ¿Para qué? ¿Qué vamos a traer a la presencialidad de lo realizado en lo no presencial? ¿Cómo lo vamos a potenciar? Pensar en las prácticas pedagógicas que han resultado satisfactorias, pensarlas, traerlas y fortalecerlas. Y también pensar en los recursos para el aprendizaje, ¿sí? En que estén disponibles, ¿no? Que los textos trabajados, si hubo páginas web, si hubo videos, si hubo tutoriales, si hubo TikTok, si hay material elaborado por la escuela, si hay blogs, si hay Facebook, qué material, cómo circuló el uso de estos recursos a través de las propuestas pedagógicas que se hayan realizado. Y como para no extenderme mucho y dejar ahí el punto del pensamiento, ¿no? Habría que pensar, cuando uno piensa en esa clase, en esa planificación de esa clase, cómo armarla, ¿no? Y en sintonía de estos puntos a tener en cuenta, por ahí empezar a comenzar por explicitar los objetivos de aprendizaje. Esto que queremos que aprendan nuestros estudiantes durante el año, durante este tramo, qué contenidos queremos o creemos que deberían eh, intensificarse, profundizarse, fortalecerse durante lo que queda de esta parte del año. Sabemos todos que en cada acción y en cada instancia de estos fortalecimientos de aprendizaje, de poder mirar hasta dónde y cómo necesitamos que cada uno de nuestros estudiantes se apropien de estas propuestas, de estos aprendizajes, nos llevan a nosotros a tomar decisiones. Y pensar también en esto de que es necesario reconocer qué desempeños de los estudiantes demuestran el logro de aprendizajes o no. Esto que tenemos trabajado y aceitado de alguna manera en lo que se llamaría la evaluación. El año pasado pudimos profundizar en esto de las evidencias de los aprendizajes, que después cuando vinimos a la presencialidad nos dimos cuenta si lo refutábamos, lo fortalecíamos o lo volvíamos a trabajar, porque nos hemos encontrado con varias sorpresas en el sentido de si estaba o no estaba trabajado ese contenido o ese aprendizaje y apropiado por nuestros estudiantes. Y a partir de las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Identificar o decidir qué modalidad de enseñanza y qué actividades podríamos pensar para facilitar el alcanzar ese desempeño, ¿sí? Acá es qué de todo lo que nosotros estuvimos trabajando en estas propuestas vamos a potenciar
y vamos a distribuir de alguna manera en cada uno de nuestros estudiantes. Creo que a partir de las actividades hay que definir las evaluaciones formativas, sumativas, bueno, las de proceso, ¿sí? Y las instancias de retroalimentación continua. Y eso tiene que ver cuando uno piensa en a dónde quiero llegar, para qué, con qué, el cómo, ¿sí? Pensar en cuándo vamos a ir haciendo esos cortes para ver cómo está funcionando lo que nosotros propusimos. Creo que esto nos invita a poder sentarnos a pensar en una clase, que tiene que tener claramente propósitos y aprendizajes, ¿sí? Que queremos conseguir, que queremos lograr, que queremos que aprendan. Tiene que tener contenidos de aprendizaje, ¿sí? Tiene que tener esto de qué vamos a enseñar. Tiene que haber un orden al seguir, tiene que haber una secuenciación, una temporalización, cuándo, ¿sí? Cuándo vamos a enseñar cada cosa, que tiene que ver, que acá omití, la calendarización de esta secuenciación, ¿sí? ¿Con qué? En los recursos, y cómo sabremos si estamos consiguiendo lo que pretendíamos a través de la evaluación. Creo que, en definitiva, como en un momento he escuchado a Rebeca Nijovic que hablaba sobre pensar una clase de diferentes puntos, y ella había optado en un momento por hacer una clase pensando en la elaboración de un montaje de una película, que implicaba armar un guión, ir, venir, hacer reajustes, y tenía esa producción de esa clase un resultado en donde todos ponían en ejercicio todo lo que sabían para que la película representara, al final del recorrido, todo lo que habían logrado aprender y que quedaba por aprender. Voy a cerrar esta parte con esa mirada de lo que es armar un guión de una película pensando en una clase, porque ahí se ponen en valor no solamente los contenidos curriculares propios de cada una de las disciplinas y las áreas, sino todo aquello que hace a lo que es esta clase, y obviamente que nosotros al momento de planificarla los contemplamos en un contexto en donde lo emotivo, lo vincular, lo situacional, lo realmente significativo, tiene que ser parte de lo que nosotros nos proponemos para poder enriquecer nuestro propósito. Así que, nada, Clau, te dejo ahí por si hay alguna pregunta o alguna ampliación. Bueno, bárbaro. No sé si alguien quiere aprovechar a preguntar algo ahora. Le vamos a ceder la palabra a alguno de los presentes. Si no, empiezo